Gracias, mi Señor. Alabamos tu nombre esta mañana y te glorificamos, Señor. Estamos ante tu presencia, Padre, para exaltar tu nombre, para hablar de tu palabra y para que tú nos hables a nosotros, Señor. Para que a través de tu palabra tú nos enseñes lo que ella fue hecha para, lo cual para nosotros, Señor. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, que tengas misericordia de nosotros, Señor, y que nada de lo que se ha dicho aquí esta mañana a través de mi boca, que no sea de acuerdo a tu voluntad, se quede con nosotros, Señor. Habla a través de mi boca, Santo Padre, te lo pido en el glorioso nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Continuamos con el estudio de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, y recordando que Primera de Tesalonicenses fue un libro basado en una carta. Se llama Epístola, una carta escrita a la iglesia de Tesalónica. Y fue escrita con un propósito. Y el propósito es para ayudar el entendimiento del Evangelio para los hermanos recién conversos en esta iglesia. Y probablemente es una carta dirigida al liderazgo de la iglesia, obviamente, para ser compartido con el resto de la congregación y con nosotros, porque las enseñanzas que Pablo dio son vigentes hoy en día. Muy importante que entendamos eso. Ahora bien, los hermanos tesalonicenses tenían muchas preguntas, y la mayoría de las preguntas que tenían son las mismas que nos hacemos hoy en día. Hoy, ¿cuándo volverá Cristo? ¿Cuándo? ¿Cuándo volverá Cristo? Nos seguimos preguntando lo mismo. ¿Qué va a pasar el día de nuestra muerte? Las mismas preguntas, ¿verdad? ¿Y qué de los seres queridos que ya han muerto? ¿Verdad? ¿Y qué debemos hacer hasta la venida de Cristo? Esas mismas preguntas ellos hacían, las estamos haciendo hoy en día nosotros. Y es importante, y esta carta es más bien conocida, más conocida que por otras cosas, que por estas respuestas, porque nos va a dar la respuesta de todas estas importantes preguntas. Y como cristianos necesitamos entender y saber lo que la Biblia enseña acerca de esto, no lo que yo creo, no lo que yo oí, lo que la Biblia enseña. Y el cristiano verdadero acata su entendimiento a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad. Entonces se preguntaron, ¿qué de los seres queridos que ya murieron? ¿Verdad? Entonces, vamos a 1 de Tesalonicenses 4:13. 4:13. Y esta es la primera respuesta que obtenemos en la palabra. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, o sea, si tú eres un cristiano, el cristiano tiene que creer que Jesucristo murió y resucitó. Tú no puedes ser cristiano si tú no crees que Jesucristo murió y resucitó, porque en eso no hay duda. No puede haber duda en tu corazón. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Ahora bien, la palabra duerman, arriba está en amarillo, koimaomia, realmente significa morir. Pero nuestro morir, el cristiano más bien muere como, es un sueño, no tanto como una muerte. Y vamos a ver más adelante. Dice aquí los que no tienen esperanza. ¿Quiénes no tienen esperanza? Los que no tienen a Cristo. No hay esperanza ninguno para ellos. Los que murieron sin Cristo, no hay esperanza. Entonces eso es lo que enseña la palabra. Y muchas de estas enseñanzas no nos gustan, pero es lo que enseña la palabra. Primera de Juan 15:4. Podemos ir a Primera de Juan. ¿Es Juan o Primera de Juan? No, Juan. Perdón, Juan. No Primera de Juan, correcto. Gracias, hermana, que Dios la bendiga. Juan 15:4. Podemos buscarlo, que dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco nosotros. Si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en este, mucho fruto llevará. Porque separados de mí nada podéis hacer. Es blanco y negro. Si tú estás en Cristo y Cristo está en ti, tú tienes vida eterna. Si Cristo no está en ti, tú no tienes vida eterna. Es blanco y negro. Ahora, ¿qué va a pasar el día de nuestra muerte? Vamos a la palabra, Primera de Juan 11:25 al 26.
Juan. Juan 11:25. Tengo el primero ahí ensartado. Juan 11:25 al 26. ¿Lo tenemos? Casi, ahí cerca. Que dice así. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Ahí está. ¿Qué va a pasar a nosotros? Nosotros los cristianos no vamos a morir eternamente. No vamos a morir. No vamos a ver la muerte. Sí, vamos a estar enterrados. Más adelante vamos a ver eso. Entonces no hay muerte para nosotros. No la hay. Usted tiene que creer eso. Usted tiene que aferrarse a eso. Es lo que enseña la palabra. Es lo que enseña la palabra. La muerte del cristiano. Y esto es interesante. El cristiano realmente no muere, sino se duerme entre los hombres y despierta entre los ángeles. Te ponen a dormir en una tumba entre hombres, entre seres humanos, y de pronto abres tus ojos y estás rodeado de ángeles en el cielo con Dios. Cuando el intervalo de tiempo, no te preocupes de eso. Eso no es importante. Para ti y para mí va a ser un abrir y cerrar de ojos. De pronto, wow, aquí estoy, gracias Señor, gracias Señor. No hay muerte, solo un nuevo amanecer. La muerte es un principio, no es el fin. Creemos a veces que un cristiano muere de una enfermedad, Dios lo abandonó. ¿Qué Dios lo abandonó? Dios lo rescató, Dios lo bendijo. Esa persona ya no sufre de ahí en adelante. Un niño que el Señor se lo lleva, ¿cuánto sufrimiento le ha salvado a ese niño el resto de la vida? Porque en esta vida se sufre mucho. Aunque usted todo le vaya bien en la vida, vas a sufrir. Ahora mismo Dios es un ser tan bueno y tan maravilloso. Amén. Que Dios no nos llama ni antes ni después, sino en el momento oportuno. Exacto. Pero la muerte para nosotros es vida, porque la muerte es un suspiro. Pero cuando ese suspiro pasa, ya estamos en la presencia de Dios. Ahora actualmente dice la Biblia que estamos debajo del trono. Estamos allí junto con Dios hasta que llegue la resurrección de los muertos. Exacto. Pero es un suspiro. Es un suspiro. Y nada que temer. Nada que temer. Y sí, cuando un ser humano amado muere, lo extrañamos, lo vamos a extrañar. Habrá un hueco tremendo en nuestra vida, un vacío. Pero tenemos que regocijarnos por esa persona, porque se va con Dios. No más sufrimiento. No más sufrimiento. Primera Tesalonicenses 4:15, continuamos, que dice así: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, a los que murieron, los que han muerto. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo, su abuelo si era cristiano y murió en Cristo, su familiar, quien sea, los que han muerto en Cristo, van a resucitar a la voz del Señor. Y lo vamos a ver en un poquito más adelante, en otro versículo. Entonces, esto es cuestión de fe. Y solo hay una fe. La misma fe que te permite diezmar es la misma fe que te permite tener vida eterna. No hay dos tipos de fe. Y el diezmar es cuestión de fe. Sí, como dijo el hermano, muchas gentes roban del dinero de Dios. Eso no es asunto suyo. Dios tendrá que ver con eso. Yo siempre trato que donde quiera que yo estoy, yo pueda respetar a un pastor. Y si hay un momento que yo estoy en una iglesia que el pastor pierde mi respeto, porque el respeto hay que ganárselo, yo no puedo estar ahí. Entonces, el diezmo es para la obra de Dios. Si otra persona se lo roba, ellos tendrán que ver con Dios. Tendrán que ver con Dios. Siempre va a haber un remanente fiel que va a predicar la palabra correctamente, y probablemente las iglesias no van a ser muy exitosas porque el pueblo hoy en día tiene comezón de oído. Queremos que nos digan que todo está bien, que vamos a ser bendecidos y que Dios nos ama. Y todo eso es verdad, pero son promesas condicionales. Requiere un cambio en nuestro comportamiento, requiere una fe verdadera, no una fe dicha por la boca nada más. Los muertos en Cristo resucitarán para gloria eterna por el mismo poder que resucitó a Jesucristo. Si usted cree en ese poder, ese es el mismo poder que te va a resucitar. No hay otro. Es el poder más grande del mundo. El Señor tenía el poder de resucitarse a sí mismo porque el Padre se lo dio.
Ahora bien, hay personas que han resucitado, muertos, ¿verdad? A veces los médicos antes de 3 minutos resucitan a alguien, pero esas personas necesitaron de alguien. Jesucristo se resucitó a sí mismo, porque Él y el Padre son uno. No que fue el Espíritu Santo que lo resucitó, pero el Espíritu Santo y Él son uno. Es un solo Dios. No tenemos 3 dioses. Es un solo Dios en 3 personas. Entonces, es un poder que tú y yo no podemos entender, pero que por fe tenemos que creer. Tenemos que creer. ¿Qué de los que murieron negando a Cristo? Tenemos que preguntarnos. Y puede que algunos de nuestros familiares, esa sea la situación. Y muchas veces no nos gusta lo que dice la palabra, pero la palabra es clara. Juan 5, 28 al 29. Juan 5, 28 al 29. Que dice así: no os maravilléis de esto. Este es Jesús hablando. Porque vendrá hora cuando todos los que están en sepulcro oirán su voz. Está hablando la voz del Padre, ¿verdad? Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Eso somos nosotros. No porque seamos perfectos, pero si hicimos lo bueno, escoger a Jesucristo. Escogimos lo correcto. Escogimos el mejor negocio del mundo. No importa cómo lo veas. Hicimos lo bueno. Y estamos en un proceso de santificación, por lo cual somos llamados santos. Saldrán a resurrección de vida, a vida eterna, a la vida con Cristo. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Y aquí la palabra condenación significa castigo. Castigo. Entonces, ahora, mi Dios es un Dios misericordioso. Aquellos que nunca oyeron del Evangelio, Dios los juzgará. Y yo prefiero tenerlo a Él de juez que cualquier ser humano. Porque Él es amoroso, Él perdona, su misericordia es para siempre. Y Él conoce el corazón verdadero del hombre. Entonces, nuestros familiares que murieron sin Cristo están en las manos del Señor. La palabra lo dice. Pero lo importante es que nosotros no vamos a sufrir nada más que bendición. Es lo que vamos a tener. Hay algo muy importante con esto, solamente brevemente. Ajá. Cuando nos pregunten, ¿todas las personas sin excepción van a resucitar? La respuesta es sí. Sí. Unos para vida eterna y otros para condenación. Exacto, todos. Dios va a ser justo en eso. Y Él va a resucitar primeros a ellos. Entonces, Él no nos va a llevar a nosotros al cielo. Primero van a salir los muertos de las tumbas. Entonces caminaremos las calles con personas que quizás familiares que murieron. Qué interesante, ¿verdad? Y otra cosa es, todos van a creer, sí, pero ya no hay vuelta para atrás. Sí, el momento de arrepentirse es ahora. Ese es el momento, ahora. Ahora. El creer es una decisión, familia. Creer es una decisión. No es un sentimiento que se te erizan los pelos, no. Esos son tus emociones que pueden ser engañadas. Creer es una decisión. Usted tiene que hacer la decisión, voy a creer en Cristo. No importa lo que diga el mundo, voy a creer en Cristo. Y camina adelante, da pasos que demuestren que tienes una fe verdadera. Y el Señor se va a manifestar en tu vida. Hasta que tú no empieces a creer, el Señor no se puede manifestar. Él no nos necesita a nosotros. Nosotros lo necesitamos a Él desesperadamente. Primera de Tesalonicenses 4:17. Continuamos vamos a tratar de terminar este libro hoy. Luego nosotros, los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¡Qué maravilla! Nunca olvidemos eso. Nunca olvidemos eso. Tenemos un mañana maravilloso. Y nuestros hermanos que han muerto en Cristo, nuestros familiares que han muerto en Cristo, también lo tendrán. También lo tendrán. Juntos, todos los cristianos, tanto los vivos como los que estaban muertos, seremos levantados a las nubes y viviremos unidos para siempre con Jesucristo. Sin guerras, sin enfermedad, sin asesinatos, sin robos, sin mentira. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Tienes que creer eso. Tenemos que creer eso, porque eso es lo que viene. Es importante, es parte de nuestra fe en el Señor. Ahora bien, ¿cuándo volverá? ¿Cuándo volverá el Señor?
Ellos se preguntaban, hoy nos estamos preguntando. Hay un montón de personas que han salido con fórmulas de esto y fórmulas de otro para sacar la cuenta cuando vendrá Jesucristo. La palabra lo dice. La palabra lo dice. Primera de Tesalonicenses 5:1, perdón. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, que os escriba, porque vosotros sabéis que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, eso es lo que no tienen a Cristo, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Vendrá de pronto. Eso es lo que sabemos. Solo el Padre sabe eso. Cualquier ser humano que se levante y diga, yo tengo la fecha, está engañando. Porque ni Jesús tenía esa información. Ni Jesús tenía esa información. Y se preguntan, los testigos se preguntan, ¿cómo fue que Jesús, siendo Dios, no sabía eso? Si Dios lo sabe todo. Muy fácil. Él se desprendió de ciertos aspectos de su deidad. Y evidentemente ese fue uno de ellos. Ahora, ¿cómo yo sé que Él es Dios? ¿Qué ser humano puede leer la mente? ¿Qué ser humano puede atravesar paredes? ¿Qué ser humano puede entrar en un cuarto que está con todas las puertas cerradas? Eso no es humanamente posible. ¿Qué ser humano puede caminar en el agua? Solo Dios puede. ¿Qué ser humano se puede resucitar él mismo después de 3 días? No 3 minutos como tú y yo, que vamos a estar bien. Entonces, solo Dios. ¿Qué ser humano no peca? Dime qué ser humano no peca. Jesucristo, no, pero Él fue el Hijo de Dios. Sí, el Hijo de Dios, pero era o Dios o hombre. Las dos cosas, 100% Dios, 100% hombre. ¿Cómo tú lo crees? Por fe. Igual que María. María, ¿cómo pudo dar a luz sin haber tenido relación con ningún hombre? Fe. Yo no lo sé, yo no lo entiendo, pero yo lo creo, porque lo dice la palabra, La venida del Señor, tenemos que darnos cuenta, será un inescapable, horrible evento para todo enemigo de Dios. Horrible, el Viejo Testamento se refiere como el terrible día del Señor. Y describe que va a ser como un Big Bang, como una gran explosión. Entonces, cuando usted le pregunte si usted cree en el Big Bang, usted dice, sí, yo creo en el Big Bang. Cuando Jesucristo vuelva, va a haber un tremendo bang. ¿Ok? Para nosotros va a ser una maravilla, porque seremos transportados a las nubes. Para aquellos que son enemigos de Dios, que negaron a Dios, que le hicieron la guerra a usted y a mí, que nunca quisieron cambiar, que seguían aferrados a su vida pecaminosa y no quisieron rendir su voluntad a Cristo, va a ser un día terrible. Y eso es, sí, pero que Dios es amor, Dios no castiga. Sí, Dios es amor, sí, Dios castiga. Lo dice la palabra. Él no castiga por gusto. Él es justo. Cuando Él nos castiga es porque lo merecemos. Entonces, ahora es el momento de conversión, ahora es el momento de cambiar, ahora es el momento de decir, estoy equivocado, yo necesito un Salvador, porque yo soy un pecador. Eso incluye todo el mundo aquí, incluyendo a la jovencita esa que está ahí atrás, que probablemente tiene mucho menos pecado que todos nosotros. Pero nadie es perfecto. Eso incluye a los niños hasta cierta edad, cuando tienen la capacidad de decir bien o mal. Ya llega un punto donde tenemos la distinción y la Biblia no es clara en qué punto los niños se van al cielo y en qué punto tienen que arrepentirse. No es clara. Entonces no hablemos de las cosas que la Biblia no es clara. Concentrémonos en las cosas que sí son claras. Y esto es claro. Este es un día horrible para el que no cree. Será un día horrible. Ahora, nuestra vida, nuestra creencia postmodernista y humanista no nos permite entender la naturaleza de Dios. ¿Cómo va a ser que mi vecino no ha matado a nadie, mi vecino, cómo va a ser que va a ser castigado y a lo mejor asesinado, matado por los ejércitos de Dios? Dios tiene todo derecho. La visión del mundo hace dificultoso entender esto. Nosotros creemos, primero que nada, tenemos que entender que Dios no es humano. Dios es Dios. Él no es humano, Él es Dios.
Él es Dios. Segundo, Dios es totalmente soberano. Él tiene autoridad sobre toda creación de ser lo que Él crea conveniente. Oímos del soberano de Estados Unidos, que es Trump en estos momentos. Él tiene límites de las cosas que Él puede hacer. Aún el diablo es en Rusia. ¿Cómo se llama? Putin. Putin tiene limitaciones. Mi Dios no tiene limitaciones. No hay nada que Él no pueda hacer. Y todo lo que hace es justo. Todas sus acciones es justo. Lo que leemos en el Viejo Testamento, cosas que hizo que para nuestra mente humana, pero ¿cómo va a ser que radicó una nación entera? Él sabía lo que estaba haciendo. Nuestro Dios es justo. Tienes que creerlo por fe. Y Él es bueno. Él es bueno. Nuestro Dios es definitivamente justo. Por definición, es parte de su naturaleza. Tenemos que entender eso. Y no cuestionar a Dios. Y no ponernos a juzgar a Dios. Porque a veces nos ponemos a juzgar a Dios. Pero si hizo esto, ¿cómo puede ser? Él es justo. Créalo, Él es justo. Nuestra mente torcida por la caída del hombre no nos permite entender eso. Y Dios es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no va a cambiar porque usted no quiera rendir su pecado. Él no va a cambiar. Él no va a cambiar. Él no va a cambiar porque un familiar querido quiera seguir aferrado al alcohol o aferrado a las cosas malas. Él no va a cambiar. Él es perfecto. Él es inmutable. Ahora bien, ¿qué debemos hacer hasta el día que Él vuelva? La palabra es la respuesta. La palabra trae la respuesta. Primera de Tesalonicenses 5, del 4 al 6. 5, 4, 6, que dice así: mas vosotros, hermanos, que no estáis en tinieblas, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Alguien quisiera darme una idea qué quiere decir aquí Pablo con que velemos y seamos sobrios? Busquemos la santidad y la comunión con Dios siempre. Exacto. No nos dejemos engañar con las corrientes del mundo y actuar como el mundo, porque no somos del mundo. Estamos en el mundo, no somos del mundo. Dice aquí, que no nos sorprenda como ladrón en la noche. ¿Qué está haciendo un ladrón en la noche? Lo malo. Que cuando Cristo no nos sorprenda haciendo lo malo. Ahora, no quiere decir que vas a perder tu salvación, porque si eres salvo, Dios no te la va a quitar. Pero qué vergüenza que Cristo venga y te encuentre robando o mintiendo o haciendo cualquier pecado que sea un deshonor a Él y deshonor a ti como cristiano. Sí, hermana. Una cosa que es importante, yo creo, para nosotros como cristianos, es el hecho de que nos demos cuenta que si nos vamos rodeando de lo malo, ya sea en televisión o eso, aún en los medios de comunicación están haciendo en nosotros, aunque conocemos la verdad y que sabemos, nos vamos acostumbrando al pecado. Y tenemos que tener cuidado porque nos van a tachar de, pero es que para ustedes todo es malo. No, solamente lo que la palabra dice tiene que seguir siendo malo, aunque se estén casando hombres con hombres y mujeres con mujeres. Nosotros no podemos dejar de ver el pecado en lo que es pecado y no cauterizar nuestra conciencia, porque si nos acostumbramos a que eso es el pan de cada día, va a llegar un día donde ya nuestra moral no va a ser regida por lo que dice la palabra, sino por lo que nos dicta el mundo. Y correcto. nos puede pasar a nosotros siendo cristianos. Correcto. Y no quiero entrar en lo de política, pero quiero hacerles un punto. La mayoría de los hispanos en este país son de izquierda. ¿Por qué son los de izquierda? Porque el programa de televisor que ellos ven, los canales que provienen de México, son de izquierda. Y los está manipulando. ¿Ok? Simplemente los gobiernos de izquierda son desastrosos, llevan al pueblo a la pobreza, a la esclavitud. Sin embargo, ellos piden eso, porque es lo que están recibiendo a través de los canales en español.
Si usted sigue escuchando esos canales, te vas a convertir de izquierda. ¿Qué quiere? Lo mismo que dijo la hermana. Cuidado con lo que usted está viendo en el televisor, así sea en español o en inglés, las películas que ves, porque están transformando tu mente. Y la palabra de Dios es lo único que debe transformar tu mente. Ahora va a salir pronto una novela que va a tratar solamente de la relación amorosa entre dos muchachos homosexuales. Uno de ellos es hijo de la actora Niurka Marcos. Ya está, ya So, imagínate de dónde viene, de Niurka Marcos, es un diablo. Y el hijo de ella va a ser uno de los homosexuales que va a querer demostrar de que el amor existe entre dos varones también. Eso dice la palabra novela. No hay que ver. Y les voy a decir una cosa, este es el principio. Lo próximo que viene es la pedofilia. Sí, y ya viene en camino. Viene para que lo hagan legal. La pedofilia, para aquellos que no saben lo que es relación sexual con niños. Eso viene. Ya están luchando. Lo van a tratar de hacer legal y probablemente lo van a lograr. Es el mundo. Es cochino, es sucio. Y es totalmente anti Dios. Continuamos, entonces dice, velemos ¿qué? Estemos sobrios, que no nos envolvamos en cosas que son ofensivas para Dios. ¿Y cómo tú sabes lo que es ofensivo para Dios? Estudia la palabra. Tienes que estudiar la palabra, tienes que meterte en la Biblia. Tienes que meterte en la Biblia. Tenemos que velar. ¿Velar por quién? Por mí. Yo tengo que velar por Osvaldo. Que cuando mi esposa está durmiendo, y yo estoy en la computadora solo en el internet, yo tengo que velar lo que yo hablo, lo que yo abro en esa computadora. Yo tengo que velar las relaciones que tengo por teléfono. Yo tengo que velar qué yo hago cuando ella no está conmigo. Yo tengo que velar. Cada uno de nosotros. No miremos al hermano, miremos en un espejo a cada uno de nosotros, porque solo vas a ser responsable por ti mismo. A través de la santificación, y esto es algo que tenemos que entender. Estamos en un proceso de santificación. A través de la santificación, los creyentes son los que ya viven en la luz. Se supone que usted y yo ya vivamos en la luz y no están en la oscuridad del pecado y la ignorancia. Muchas de las cosas que hacíamos eran por ignorancia, porque no entendíamos que estaban mal. Ya no hay excusa. Ahora bien, usted peca, le pides perdón al Señor, te arrepientes y demuestras que tienes arrepentimiento, evitando el causal del pecado en tu vida. Y cada uno de nosotros tenemos debilidades, no hay uno que no tenga debilidad. Ahora recuerden siempre, el enemigo no te va a tentar con robos si ese no fue tu debilidad. La debilidad con la que tú pecaste, con eso te va a tentar, y todos la tenemos. No hay uno que no la tenga. Uno es el carácter, el otro es la pornografía, el otro es el sexo, el otro es la mentira, el otro es el chisme. Siempre hay. Y tenemos que tratar con todo nuestro corazón y romper. Y tenemos abogados si caemos. ¡Qué belleza! Ahora, si tu vida se caracteriza con practicar el pecado, yo dudo mucho que tú hayas nacido de nuevo. Y Jesucristo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Es importante. Si usted está inseguro acerca de si ha nacido de nuevo, vaya a hablar con el pastor, llámelo por teléfono. Espere con él después de la iglesia, háblale, pastor, porque usted tiene que tener seguridad. Y el Espíritu Santo te da seguridad de salvación. Estás seguro. Es importante. La justicia y la paz que Jesús traerá a sus hijos será deliciosamente bienvenida por cada hijo de Dios. ¿Qué está ansiando usted? ¿Que venga el Señor? ¿O usted está temeroso que venga el Señor? Es importante. Eso te puede decir mucho. Yo creo que no pasa una semana que digo que deseo que tengo que venga el Señor, porque hay tanta maldad, tanta injusticia, y las voces de la verdad, las voces de la justicia se están apagando cada vez más y más. Como dijo el hermano, la iglesia muchas veces calla, porque hablar tiene un precio, persecución y un montón de cosas más. Mateo 5:6, que dijo así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicias, porque ellos serán saciados. Tú y yo seremos saciados. Vamos a ver justicia en esta tierra, pero justicia de Dios. No justicia de Trump, justicia de Obama, justicia de Putin, no. Justicia verdadera, justicia de los jueces de hoy en día que se venden por cualquier cosa
y hacen lo malo delante de la cara de uno y uno se queda a veces asombrado de cómo responden. Y no quiere decir que todo juez es malo, pero muchos lo son, muchos lo son. Tesalonicenses 5:7, continuamos. Pero los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de amor, de fe, de esperanza y la salvación que es el yelmo. Eso somos nosotros. Somos nosotros, ¿verdad? Ahora bien, fe, amor y esperanza son la armadura protectora de todo cristiano, no como algo que te puedes quitar y poner, sino como modo de vida. A pesar que Pablo usa esa metáfora del soldado romano para que entendamos, no significa que tú sales por la mañana y te la pones, de nuevo llegas a tu casa y te la quitas. No, es un modo de vida. Tenemos que tener fe. ¿Fe en quién? En Jesucristo. Fe en su palabra. Tenemos que vivir amor, sí, hacerlo todo con amor. Cuando le hables al hermano con amor, cuando prediques la palabra con amor, con aquellos que amamos, con amor, todo con amor. Cuando nos dirigimos al pastor, con amor y mucho más. Para que la fe, el amor y la esperanza sea nuestro modo de vida, tenemos que entender algo. Tenemos que conocer su palabra, así conocerlo a Él y conoceremos la verdad. Si usted no conoce palabra de Dios, usted no conoce a Cristo. Usted conoce a un Cristo que su mente ha inventado. Eso es lo que hacemos muchas personas que no conocen la palabra. Cada persona cree a Dios a su propia necesidad. No, pero Dios no va a querer que yo rompa con esa relación porque Dios es amor y yo la amo. No importa que tienes una esposa en otro país, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, tenemos que entender eso. Tenemos que conocer la verdad. A Cristo se conoce a través de la palabra de Dios, a través de oración, pero primordialmente a través de la palabra de Dios. Tenemos que entender y creer en su palabra, confiar en su palabra, confiar lo que dice su palabra, las promesas de su palabra. Tenemos que comprender lo que Él ha hecho y lo que hará. ¿Qué ha hecho Dios? Es el creador. Creó todo, creó tu vida, creó la mariposa, creó el halcón, creó tu hijo, creó tu corazón, creó todo, el mantenedor de tu vida. Quien mantiene ese corazón latiendo, el oxígeno que respiras, es Dios, creador de la tierra y el cielo y el universo. Entonces ahora te das cuenta, ¿qué va a hacer Dios? La palabra lo dice. Nos va a rescatar de castigo y nos va a dar vida eterna. Tienes que creer en eso. Cuando hacemos esas tres cosas, ¿verdad? Vamos a tener gozos. Vamos a tener gozo, vas a tener gozo. Porque ¿qué pasa? ¿Te quitan la vida? Pues vas con Cristo. No tienes nada que perder. Pero tienes que creerlo. Tienes que tener una vida que denota, ¿verdad? Que eres cristiano. No que eres cristiano solamente en la iglesia. Y en el trabajo eres igual que todo el mundo mundano. No, tiene un precio. Y no quieres, tampoco tiene que decir yo soy cristiano. No, lo van a ver en tu comportamiento. Van a ver que tú eres diferente. Tienes que ser diferente. Tienes que ser diferente. Si nos vestimos como el mundo, hablamos como el mundo, nos comportamos como el mundo, aunque tú vengas a la iglesia 7 días a la semana, eres del mundo. Punto y aparte. Somos lo que somos. Primera de Tesalonicenses 5:9, que dice así: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o muramos, ¿verdad? Vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como ya lo hacéis. Vamos a verlo en otra Biblia de traducción lenguaje actual. Primera de Tesalonicenses 5, 9 al 11. Sí. 9 al 11. Ah, no, sí, también sí, que estaba adelante. Perfecto. Biblia de traducción en lenguaje actual que dice así: porque no nos ha llamado Dios para castigarnos, sino para que recibamos salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo murió por nosotros para que podamos vivir con Él, ya sea que estemos muertos o ya sea cuando Él vuelva. Por eso, animaos los unos a nosotros y ayúdense
a fortalecer su vida cristiana como ya lo están haciendo. Entendamos, ¿verdad? Ahora yo me pregunto, ¿en qué circunstancias podría Dios querer castigar a un cristiano, a un nacido de nuevo? ¿En qué circunstancia? Porque si eres cristiano ya no te va a quitar la salvación, ya eres hijo. Para enderezar nuestra vereda. Esa es la circunstancia. Cuando nos ponemos nuestra mente y nuestros caminos a escuchar a aquel que está en el mundo más que a aquel que está en nosotros, porque hay dos voces en nosotros. ¿A quién estás alimentando más? ¿Al Espíritu de Dios o al mundo? Cuando empezamos a vivir como el mundo, a actuar como el mundo, si eres cristiano, el Señor te va a enderezar. Y a veces es duro hasta que abras tus ojos, Y aquí Timoteo habla de eso. Porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Segunda de Timoteo, de amor y dominio propio. Tenemos. ¿Qué espíritu está hablando aquí? El Espíritu Santo, que viene a morar en nosotros. Ese espíritu te da poder. Tienes el poder de hacer ¿qué? Como habíamos hablado en la última enseñanza del pastor, mirar para el otro lado. La cosa que no tienes que estar mirando. Para decirle no a la pornografía, no al pecado, no al alcohol. Tienes el poder. Si tienes el Espíritu Santo, tienes el poder. Sí hay situaciones que son más difíciles que otras, pero tienes el poder, ¿verdad? Tenemos dominio propio. Si el Espíritu está en ti, hay dominio propio. No me digas que el diablo te venció, porque el diablo no tiene el poder para vencer el Espíritu Santo que está en ti. Entonces, seamos conscientes en esas cosas, seamos sobrios, muy importante. 5:12, Tesalonicenses 5:12, que dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Aquí la palabra amonesta es precisamente lo que hace el pastor. Eso es amonestar. Él nos está impartiendo sabiduría, nos está poniendo sabiduría en nuestras cabezas a través de digerir la palabra de Dios. No es regañar en ese sentido, sino decirnos la verdad, decirnos cómo tenemos que ir, que dice la palabra. Eso es lo que hace un predicador. No venir a decirte, te traigas $100 aquí para acá y el Señor te va a bendecir con una casa, un nuevo trabajo o una residencia. Es una mentira. A lo mejor Dios te lo da, pero jamás lo va a hacer porque tú trajiste dinero, porque no lo puedes comprar. Entonces, ¿qué pasa? Los que os amonestan, tenemos que tenerlo en estima al pastor. Tenemos que tener respeto por su posición, no tanto, sino por lo que él hace. Por lo que él hace el trabajo, ¿verdad? Y dice aquí, tened paz. Eso es una orden. Tened paz entre vosotros. No es que tenemos que vivir en paz, tener la paz del cristiano. Tenemos que mantener la paz entre nosotros. Que no haya conflicto en la iglesia. Tenemos que evitar el conflicto. Somos personas muchas veces de diferentes países, diferentes edades, diferentes creencias. Tenemos que respetarnos. Cuando nos hablamos, no podemos usar adjetivos, ese necio, ese tonto, no entiende, ese estúpido. No. Tenemos que hablar con respeto, hablar con amor, dirigirnos de la boca tuya, que no salga nada malo, Entonces, el reconocimiento, la estima, el amor son merecidos por la obra, por la labor que los pastores desempeñan, que los maestros desempeñan. ¿Okay? No tanto por el título, pero por la labor. Porque es una labor de dedicación. Yo me siento a oír hablar al pastor y yo me quedo atónito el conocimiento que tiene él de la palabra. Años estudiando palabra. Créame, no hay muchas iglesias con pastores así. Y no lo digo porque él está aquí presente, lo digo porque lo creo y lo siento y lo he visto. Entonces eso es importantísimo. Porque lo único que te va a cambiar tu vida es la palabra de Dios. La palabra de Dios rama, ¿verdad? Rema, vivida, digerida. No simplemente conocerla, sino vivir tu palabra. Seamos hacedores de la palabra de Dios. Tesalonicenses 5:14.
También os rogamos, esto es importante, este versículo es importante, os rogamos, hermanos, que amonestéis, de nuevo, la misma palabra, amonestéis, a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos. Ahora, entendamos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y la Reina Valera fue traducida hace muchos años al español. Son idiomas distintos. Entonces, no hay palabras que tengan el mismo exacto significado. Amonestéis, de nuevo, que le pongan razón en la cabeza de aquellos que son ociosos. Sin embargo, la palabra ocioso significa aquí, atatco, significa aquellos que andan indisciplinadamente, en desorden en la iglesia, que no se sujetan a autoridad de la iglesia, que no se sujetan a disciplina de la iglesia. Yo no puedo ponerme aquí a discutir con el pastor delante de todo el mundo y respetándolo de esa manera. No está bien. Hay un momento para todo. Hay algo que usted no está de acuerdo con él, usted pide una cita con amor y con respeto. Pastor, enséñeme dónde, porque todo lo que él dice tiene que ir con la palabra. Él no puede pararse aquí a enseñar algo, y él lo ha dicho, no lo digo, que no esté en la palabra. Tiene que ser respaldado por la palabra. Entonces, esas personas que dice aquí que hay que meterle raciocinio, hay que meterle sabiduría en la cabeza para que entiendan. Unas personas así hacen mucho daño en la iglesia, crean división. Y alentéis a los de poco ánimo. ¿Qué poco ánimo? Aquellos que están heridos, que están decaídos por una enfermedad, decaídos por una muerte de un familiar, que su alma está afligida. ¿Qué quiere que hagamos? Que le demos aliento, que le demos esperanza, que los ayudemos, que el Señor va a estar bien contigo, todo va a salir bien. Y la tercera persona, los débiles, se refiere a los que son débiles ante el pecado. La persona que usted ve que vuelve a caer en el pecado de nuevo y vuelve a lo malo, no podemos desecharlos. Tenemos que sostenerlos, tenemos que respaldarlos. Tenemos que ayudarlo y tenemos que ser pacientes con todos. 5:15. Mirad que ninguno paga al otro mal con el mal. No podemos estarnos vengando el uno con los otros en la iglesia. Tenemos que perdonar. ¿Alguien te ofende? Calla. Dice un chiste que no te gustó, haz silencio. No pagues mal con mal. Gálatas 6:19. No nos cansemos pues de hacer el bien, dice Pablo en Gálatas, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Siga haciendo el bien, hagamos el bien siempre, en todo, ¿verdad? Mayormente a los de la familia de la fe, entre los cristianos. Importante. 5:16. Estáis siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el Espíritu Santo. ¿Okay? Tenemos tanto para agradecer, tanto para agradecer a Cristo. Tenemos que tener gozo, darle gracias a todo y estar gozoso, gozarnos. Y no apagar al Espíritu Santo, Y aquí se refiere al Espíritu Santo en la iglesia. El movimiento del Espíritu Santo en la iglesia, entre los hermanos. Es lo que se refiere específicamente. 5:20. No menospreciéis las profecías. La palabra habla de profetas, sí, habla de profetas. Ahora, lo que dice el profeta, usted tiene que evaluarlo. No puede ir contrario a la palabra de Dios. No puede ir contrario a lo que dice el Espíritu Santo, que está en ti. Desechar lo que no sirve. Especialmente lo malo. Esta es la última. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Esto también lo hará. Si usted es nacido de nuevo, el Señor te va a mantener limpio en todo. Lo va a hacer, lo hará, lo dice la palabra no miente, lo hará. Ahora, es un proceso de santificación, la vida entera. Podemos ponernos de pie. El resto es de este libro, ya lo terminamos, es saludos y no tenemos tiempo de cubrirlo. Padre, te damos gracias
en esta linda mañana por tu palabra, Padre. Pedimos que, Señor, tú permitas que se convierta en parte de vivir para nosotros, Señor, que no haya otra opción en nuestro corazón. Padre, escribe estas palabras en nuestro corazón, te pedimos, Señor, para poder vivir por ella, porque por ella vamos a recibir salvación también. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén.